Hola Emilio, y hola a todas y a todos. Bienvenidos a este 7º episodio de nuestro programa. En el episodio anterior quedaron unas preguntas abiertas. Si te parece, vamos directamente a la primera pregunta. Cuando dices que una cosa la sabes, no que la crees, ¿cómo lo sabes? Hola Esperanza, un abrazo muy fuerte. Y hola amigos y amigas. Es todo un placer estar aquí otra vez con vosotros y con vosotras en este programa patrocinado por la Fundación Espató. Saber, creer, querer, saber. En los episodios anteriores hemos insistido en la diferencia que dentro de lo que es el ser humano, siendo uno, existe entre el vehículo que ocupamos para vivir esta vida física, el yo físico, mental y emocional, el coche, que nos permite vivir esta experiencia humana, y el conductor, que es lo que realmente somos, fuera del tiempo y del espacio. El conductor que encarna aquí y que para vivir esta experiencia requiere de ese vehículo, requiere de ese coche, requiere de ese yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional tiene un sistema operativo. Igual que los ordenadores tienen un sistema operativo, ese vehículo, ese coche, ese yo físico, mental y emocional tiene igualmente un sistema operativo. El sistema operativo del coche, del yo físico, mental y emocional es la mente. La mente es el sistema operativo y la mente es la que cree. La mente genera pensamientos, la mente genera emociones y la mente también la que genera el sistema de creencias. Ese sistema de creencias que lleva a las personas a creer en cosas. Lo que realmente, sin embargo, somos, ese conductor al que he hecho referencia, no está mucho más allá de ese sistema operativo, está mucho más allá de la mente. Su esencia es consciencia. Y la consciencia, como también hemos compartido en episodios anteriores, se caracteriza por ser una especie de espejo. Refleja la vida, simplemente, sin juzgarla, sin opinar, sin preferir, refleja la vida. Y al reflejar la vida, se hace uno con la vida misma. La mente, siguiendo el símil, es como un espejo roto. Rompe la realidad, la fragmenta. Te miras en la realidad a través de la mente y te ves a ti mismo roto en 1000 trozos. Esos trozos en los que la mente rompe la realidad. Pues bien, el conductor, que es consciencia, experiencia. Lo que hace es simplemente experienciar. Vive y experiencia. Y esas vivencias y esas experiencias le dan saber. Mejor dicho, hacen que brote la sabiduría innata que está ya dentro de él. Esa sabiduría innata que está en lo más profundo de todos nosotros. Esa sabiduría innata que aparece además cuando menos las esperamos, porque no es un proceso mental, es algo que surge. Hay personas que lo llaman intuición, que lo llaman inspiración, que lo llaman una sensibilidad especial, que lo llaman una toma de conciencia. El nombre es lo de menos. Es esa sabiduría profunda que ahí tenemos, una sabiduría que se despliega en vivencias, que se retroalimenta a través de las experiencias y que aparece, repito, cuando mentalmente menos lo podemos esperar porque efectivamente está al margen de la mente. Creer sistemas de creencias pertenece al mundo de la mente. Ahí está, no hay que rechazarlo, no hay que rechazar absolutamente nada. Está en nuestro servicio, es el sistema operativo del coche que utilizamos para experienciar la vida humana. Pero hay que conocer cómo funciona, hay que conocer cuáles son sus características y hay que ser conscientes de que el que genera el sistema de creencias es precisamente la mente. El conductor no, el conductor sabe, el conductor es experiencia, es sabiduría y sabe. Cuando en lo que comparto en estos programas, lo que comparto en las charlas que comparto en tantos sitios, hago referencia a la diferencia entre creer y saber, es precisamente esto. Lo que comparto no procede de un juego mental, no procede de unas disquisiciones mentales, no procede tampoco de un sistema de creencias, procede de la sabiduría que todos atesoramos. Por eso me gusta decir que no aprendemos, sino que recordamos, porque estamos recordando, no estamos aprendiendo. La que se empeña en aprender es la mente. El conductor no tiene nada que aprender, es divino, infinito y eterno. La sabiduría innata la tiene dentro. Lo único que hacemos en el proceso consciencial es recordar, y el conductor sabe. En lo que comparto, lo que pongo en común son experiencias, y lo que pongo en común son los saberes generados e inherentes a esas experiencias.
Cuando hablamos de sistemas de creencias, hay también que tener en cuenta que los sistemas de creencias son muy diversos, son muy variados. Muy frecuentemente, cuando hago mención a esto, la gente inmediatamente enfoca los sistemas de creencias desde el punto de vista de las ideas religiosas, de los credos religiosos, los dogmas, las normas, los cultos, los ritos propios de los sistemas religiosos. Pero hay que tener en cuenta que los sistemas de creencias van mucho más allá de lo puramente religioso. Los sistemas de creencias se mueven en el ámbito de la política, se mueven en el ámbito de lo social, se mueven en multitud de ámbitos y facetas. Y todos se caracterizan por lo mismo. Cuando un ser humano, cuando lo que realmente somos, en su proceso conciencial y evolutivo, se ancla, se ata, hace suyo un sistema de creencias, lo que sucede es como si fuéramos un barco que va navegando libre, que va navegando con las velas desplegadas, que va navegando cuando el viento es fuerte, navega fuerte, cuando el viento es lento, navega lento, cuando no hay viento, para su navegación para ponerse otra vez en marcha cuando el viento vuelve. Esa es la experiencia humana, vivir la vida como venga, pegue o bese, tristeza, alegría, dolor, sufrimiento, pegue o bese, se vive la vida. Es ese barco con las velas desplegadas que confía en la vida, y confiando en la vida la vive, sin ninguna disquisición, sin ninguna queja, sin ningún interrogante. Vivir viviendo, vivir viviendo. Eso es vivir con las velas desplegadas. Y esas velas desplegadas hacen que el proceso experiencial en el ámbito humano sea una constante evolución, al igual que el universo, al igual que el cosmos, al igual que toda la creación. ¿No os dais cuenta que todo está en permanente evolución? Que nada es persistente, que todo es impermanente. La evolución es la regla. Los orientales hablan del Tao cuando hacen referencia a esta evolución continua. Y esa evolución continua es toda la creación y también está en nosotros, una evolución continua. Y esa evolución continua fluye de forma natural, fluye con armonía, cuando andamos por la vida con las velas desplegadas, con confianza en la vida, aceptando y confiando. Los sistemas de creencias, sin embargo, ¿qué es lo que suponen? Pues como si a ese barco que navega libremente echáramos el ancla. Eso es un sistema de creencias, echar el ancla. En libre albedrío podemos hacerlo, faltaría más. Y no pasa nada, todo tiene su porqué y su para qué. No pasa nada. En nuestro proceso conciencial y evolutivo ha llegado el momento de echar el ancla y hay muchas personas que echan el ancla. No pasa nada. Ya en un momento determinado la volverán a recoger. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que cuando a través de un sistema de creencias, al aferrarnos a él, echamos el ancla, la evolución no se para, porque nunca se para, pero se ralentiza. Nos lo encontramos con esas personas que debido a un sistema de creencias hacen suyo unas determinadas normas, unas determinadas reglas, un determinado credo, un determinado rito, y son vehementes en la defensa de esas normas, en la defensa de esas reglas, en la defensa de esos dogmas, y defienden los mismos con vehemencia. No pasa nada. Para ellos esa es la verdad. No es lo real, pero para ellos es la verdad. Es otra de las características de los sistemas de creencias. Aquellos que practican, aquellos que participan, aquellos que se atan a un sistema de creencias, creen que las cosas son conforme miran a través del sistema de creencias. Y claro, para ellos es verdad. Y no hay que discutir, no tiene ningún sentido discutir y entrar en discusiones con ellos, porque esa es la verdad para ellos. Sin embargo, cuando se está fuera de los sistemas de creencias, es fácil comprobar que siendo la verdad para ellos, y desde el mayor respeto, sin embargo, no es lo real. Y pasan mucha parte de su vida, a lo mejor la vida entera, anclado a ese sistema de creencias. No pasa nada, hay muchas vidas. La encarnación en este plano humano es una cadena de vida, no pasa nada. Nos podemos pasar la vida entera anclado a un sistema de creencias y no pasa nada. Ya llegará el momento del desencalaje, ya llegará el momento de seguir evolucionando de una forma natural. Mientras que tenemos un sistema de creencias, da igual el tipo que sea, da igual que sea religioso, da igual que sea político o el que sea, o incluso científico, que también hay científicos que convierten la ciencia en un sistema de creencias, eso lo que supone es anclarse. Y permitirme que termine precisamente hablando de sistemas de creencia, hablando de saber, con este ejemplo, con el ejemplo de la ciencia. Porque en la ciencia, lo que el ser humano denomina ciencia,
es una manifestación muy potente de lo que es la evolución y lo que dentro de la evolución representa un sistema de creencia. Vamos a repasar muy brevemente lo que ha sido la evolución de la ciencia, por ejemplo, de la física, de la astrofísica, a lo largo de los últimos siglos. ¿Cuánto ha cambiado, verdad? Desde aquel Galileo Galilei, que lo querían simplemente quemar la Inquisición porque se atrevió a decir que el universo no giraba en torno a la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba en torno al Sol. Y eso sucedió no hace ni 400 años, hasta el momento actual, donde a través de la aceleradora de partículas estamos llegando a conocer lo que hay detrás de esas partículas más infinitesimales, estamos llegando incluso a detectar lo que es la presencia del vacío que ya anunció Einstein y que hizo suyo Higgins en los años 60 del pasado siglo, y a través de la teoría del principio holográfico, a través de la teoría de cuerdas, empezamos a divisar un panorama radicalmente distinto. Pues bien, desde Galileo Galilei hasta el momento actual, ¿cuántos científicos se han considerado en posesión de la verdad? Una barbaridad. La ciencia ha ido evolucionando, pero ha habido científicos que han querido marcar dogmas, que han querido decir esto es así y lo puedo demostrar, e intentaban interpretar todo el cosmos, toda la vida, toda la creación a través de esos dogmas. ¿Cuánto duraba? El tiempo en el que la evolución de la ciencia hacía aparecer una nueva teoría, una teoría que echaba por tierra la teoría anterior y que, por supuesto, ponía en solfa la vehemencia con que aquel científico había defendido en su momento aquellos principios y aquellos postulados. Es la relatividad. Einstein acertó de pleno cuando habló de la relatividad. La evolución también conlleva relativizar todo. La vida hay que vivirla. La vida no hay que hacer de ninguna forma elevarla a ningún tipo de altar. La vida es sencilla, la vida es simple, la vida no tiene nada de complicada. La vida simplemente consiste en vivirla. Y cuando se vive, a las experiencias se le saca todo el jugo. Y ese jugo de las experiencias permite ni más ni menos que redescubrir, que recordar la sabiduría innata que todos tenemos. El saber procede de nuestro interior y de las experiencias, el creer de los juegos de la mente. Esperanza, ¿podemos seguir? Gracias, Emilio. ¿Cómo reaccionar cuando tienes delante de ti a una persona, en este caso un jefe, que descarga sobre ti su mal genio y tiene muy malas formas? Me estoy sonriendo por el ejemplo del jefe. Eso suele pasar no solamente con los jefes, suele pasar con muchas personas, que en momentos concretos pues, muestran una situación de enojo, una situación de enfado. Podemos tener como telón de fondo el ejemplo del jefe, pero hay otros muchos ejemplos en la vida cotidiana. En cualquier caso, se trate del jefe, se trate de un subalterno, o se trate de nuestra pareja, o se trate de un ser querido, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre, amén de la pareja, se trate de un amigo o se trate de un vecino, todo responde al mismo parámetro. Cuando una persona se enfada, lo que está poniendo de manifiesto es que ella no está bien. Punto. Podemos llamarlo, para entendernos mejor incluso, que está enferma. El enojo, el enfado, lo que pone de manifiesto es una enfermedad de la persona enojada y enfadada. Quizá algunos recordaréis que en un episodio, no recuerdo el número, ponía un ejemplo acerca del enfado y el infarto de miocardio. El enfado es un infarto de enfado, permitidme que lo diga así. El infarto de corazón es un infarto de corazón. Pues bien, el enfado es un infarto de enfado, es un infarto emocional, en lo que la mente juega un papel indiscutible, en la descarga y en el origen y la creación de ese infarto emocional, de ese infarto de enfado. Cuando una persona se enfada, lo que nos está poniendo de manifiesto es que está enferma, que tiene un infarto de enfado emocional y mental. Y ante ello, ¿qué hacer? Se plantea en la pregunta. Muy sencillo. ¿Qué harías tú ante una persona que delante tuya tiene un infarto de miocardio? ¿Qué harías tú? En la medida de lo posible, le echarías una mano. Te pondrías en su lugar. Entendería que esa persona está viviendo un infarto y o llamas al 061 o haces lo que esté en tu mano para intentar aliviar ese infarto que tienes delante tuyo en esa persona que lo está viviendo. En la sociedad actual, todavía no, pero llegará el momento, en los hospitales habrá unidades para enfadados.
y habrá ambulancias que recogerán a las personas enfadadas. No estoy bromeando. Será la muestra de una sociedad consciente. Cuando alguien se enfada, lo que está poniendo de manifiesto es que está mal. Pero está mal consigo mismo, está mal consigo misma, no contigo, no conmigo, con ella. Eso es lo que a la mente le cuesta trabajo entender, a tu mente, a la mía, le cuesta trabajo entender. Si hay una persona enfadada, ¿a qué te lleva tu ego? A responderle con enojo, a ponerte en su mismo plano. Es decir, ante un infarto, tú te provocas a ti otro infarto para estar en igualdad de condiciones. Y el juego del ego que se genera a partir de ahí es un ego de dominio que creo que todos los conocemos divinamente. La persona enfadada, desde su sistema de creencia, intenta imponer unas normas. Y ahora tú, respondiendo a ese enfado, le discutes desde tus sistemas de creencias. El ego de él se hace fuerte a través del enfado, se fortalece a través del enfado. Y tú te haces fuerte a ti mismo, tu ego se hace fuerte a sí mismo, respondiéndole a él desde tu propio enfado. Tú estabas ahí, enfadado potencialmente, y estabas deseando que apareciera un enfadado para tú mostrar también tu enfado. Porque de hecho, si a un enfadado tú le respondes con enfado, lo que estás poniendo de manifiesto es que tú tienes la misma enfermedad. Y ese infarto de enfado de la persona que tienes enfrente te está sirviendo a ti de excusa para sacar ya lo que tenías dentro. Estaba ahí a flor de piel y estabas esperando la oportunidad. Y tu ego sale, y tu ego empieza la discusión con esa otra persona. El ego de ella aparece, el tuyo aparece en contraposición. En cuanto que tu ego aparece en contraposición al suyo, el suyo se fortalece e incrementa su ataque, se retroalimenta con tu ego, y tu ego hace lo mismo con el suyo, y se entra en un ciclo que vete a saber dónde termina. Lo mismo lo que era un enfado simplemente de palabra, poco a poco la voz se va elevando, los gritos van incrementándose, y vete a saber si incluso se llega a las manos. Es el ciclo del dominio provocado por el ego. Frente a eso, en el conocimiento de lo que somos, en la coherencia con lo que somos, ante una persona enfadada, lo único que tiene que salir de nosotros, en coherencia, insisto, con lo que somos, es empatía. Es entender lo que de verdad le está ocurriendo a esa persona, que no tiene nada que ver contigo. Que esa persona esté viviendo un infarto de enfado no tiene nada que ver contigo. Que como consecuencia de ese infarto de enfado te insulte, no tiene nada que ver contigo. Esa persona no está insultando a ti, se está insultando ella. Es algo que está saliendo de ella, no tiene nada que ver contigo. Creo que no es difícil de entender, creo que es bastante sencillo. Ese insulto no tiene nada que ver con lo que tú eres. El que ponga en solfa determinado trabajo que has realizado, el que critique determinada cosa, determinada actuación, lo está haciendo desde su enfado, no tiene nada que ver contigo. Quisiera terminar recordando una anécdota que la verdad es que no sé si hemos tocado ya en algún programa, pero en cualquier caso es tan divertida que si lo hubiera tocado merece la pena repetirla, y que tiene que ver con las experiencias que nos dejó escrita Gurdjieff, ese místico armenio que durante toda la primera parte del siglo XX vivió experiencias místicas muy potentes y que llegó incluso a crear una especie de escuela. Pues bien, Gurdjieff, en su evolución conciencial, hay un momento determinado que busca un monasterio entre el Oriente Medio y el Extremo Oriente del que le han hablado y donde él considera que puede alcanzar la iluminación. Todavía en ese momento evolutivo no se había percatado que la iluminación no hay que buscarla, que ya estamos iluminados, que lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. Pero él todavía en su momento evolutivo, en su proceso conciencial, buscaba, y consideró que ese monasterio le podía servir para encontrar lo que andaba buscando. Y no le fue fácil dar con el monasterio, pero al final dio con él, y entró en él, y vivió en él cuenta durante 6 años. Dentro del funcionamiento del monasterio había algo que es lo que quiero aquí resaltar, por lo que he sacado esta anécdota a colación. Se trata de lo siguiente: cuando entrabas en el monasterio, entre la ropa y los aditamentos que te daban también una placa que debías llevar colgada sobre el pecho todo el día, desde que te levantabas hasta que te acostabas. Esa placa, como toda placa, tiene 2 lados. En un lado, ¿qué es lo que ponía?
Algo, no lo digo literalmente, sino algo parecido a lo siguiente: hoy me encuentro bien, hoy estoy positivo. Si hablo bien de ti, si te doy una alabanza, no me hagas caso. Es que hoy me encuentro bien, hoy estoy positivo, no tiene nada que ver contigo. Si te doy una palmada en el hombro, si me muestro agradable, no tiene nada que ver contigo. Soy yo, que hoy estoy positivo. De modo y manera que cuando tú por la mañana te levantabas y hoy estoy negativo, no quiero confundirme, positivo o negativo. La primera parte de la experiencia que cuenta Gurdjieff es la placa en el sentido negativo. Hoy me encuentro mal, hoy no estoy bien conmigo. Y si digo algún insulto con relación a ti, hago referencia a algo que te afecta negativamente, no tiene que ver contigo, soy yo, que hoy me encuentro mal, que hoy estoy negativo. Y la positiva, a la que hacía referencia anteriormente, era el anverso de la placa, el reverso de la placa. De modo y manera que tú, en el monasterio, desde que te levantabas, tenías delante tuyo una placa que tenías la obligación de colgarte y que, en función de tu estado de ánimo, en función de las emociones que tú esa mañana encontraras en ti, te la ponías de una manera o de otra. Si estabas positivo, te la ponías del lado del positivo; si lo estabas negativo, te lo ponías del lado del negativo. Todo el día no era permanente, te lo podías cambiar en función de tu estado de ánimo. Si te habías levantado negativo, pues durante el día, por las razones que fuera, te habías convertido en positivo, le daba la vuelta a la placa. Lo importante que eras que permanentemente a la comunidad tú le estuvieras indicando tu estado de ánimo, tus emociones, tu positividad o tu negatividad. De eso se trataba. Y en paralelo, que las personas que se cruzaban contigo durante el día, conociendo tu estado de ánimo porque lo tenías puesto en el pecho, no se tomaran en serio nada de lo que tú pudieras decirle a ellas, porque lo que tú le dijeras a ellas no tienen relación con ellas, sino que tienen relación contigo. De modo y manera que el insulto no lo tomaban en serio, porque tú ya con tu placa estabas diciendo que estabas negativo. Y igualmente el elogio, la palmada en el hombro, tampoco se lo tomaban en serio, porque en ese caso tú llevarías el cartel diciendo que estabas positivo y por tanto no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con el estado de ánimo de esa persona. Así se estaba con la placa permanentemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que llegaba un momento determinado en el que, por decirlo de alguna forma, habías entendido el mensaje. Ya está entendido el mensaje. Ya sé lo que significan los estados de ánimo, ya sé lo que significa la positividad o la negatividad de las emociones, ya sé lo que significa que cuando alguien se encuentra mal tiende a insultar y a trasladar ese comportamiento negativo al entorno, pero también he comprendido que sucede exactamente igual con la positividad, de tal forma que de la misma manera que no me tomo en serio un insulto, tampoco me tomo en serio un elogio, porque el elogio y el insulto no tiene que ver conmigo, sino con el estado de ánimo de esa persona. Pues bien, con este proceso experiencial que la placa conllevaba, había un momento determinado donde uno se podía dirigir al que era su superior en el monasterio para entregarle la placa. En ese momento lo que se estaba poniendo de manifiesto es que ya habías entendido el mensaje profundo. Gurdjieff lo llama esto iluminación. Es ni más ni menos que recordar las cosas tal como son. A ese jefe que se enfada, no le hagas el juego. Se está enfadando consigo mismo. Esa persona está enferma. Tendrá además sus razones emotivas, emocionales, para comportarse de ese modo. Vete a saber lo que le está ocurriendo en su vida, lo que le está pasando. Y en lugar de esas cosas que le están ocurriendo en su vida, vivirlas consciencialmente, lo está viviendo desde el ego, lo está viviendo desde la mente. Y esa experiencia desde el ego y desde la mente conlleva el enfado y conlleva el intentar trasladar a los demás lo que uno está ya mal consigo. No te lo tomes en serio, de verdad. No se trata de que le hagas la pelota al jefe, sino simplemente de que comprendas desde la conciencia que eres, lo que son los procesos mentales, lo que son los procesos egoicos, que lo comprendas. Es muy sencillo, es muy fácil. Su enfado no tiene nada que ver contigo, su insulto no tiene nada que ver contigo. Está enfadado consigo mismo, se está insultando a él mismo. Y si estuviéramos en una sociedad consciente, habría unidades de enfado en las urgencias de los hospitales. Y cuando alguien se enfada, llamaríamos a urgencia y a esa persona se le daría una atención, la debida, en la urgencia del hospital
para que ese enfado se le pasara, pero se le pasara encontrando las raíces profundas del mismo, y esas raíces profundas del enfado están en él, en la persona que lo está viviendo. No tiene nada que ver contigo. Esperanza, ¿podemos continuar? Gracias. ¿Por qué o para qué una persona es homosexual? Es curioso que esta pregunta, Esperanza, me la han realizado en muchos foros, y nunca me han preguntado por qué y para qué se es heterosexual. Es curioso. Parece que la mente, la homosexualidad, le lleva a formular esta pregunta, pero sin embargo, una pregunta similar, una pregunta semejante con relación a la heterosexualidad, no me la he encontrado nunca. La realidad, amigos y amigas, es que a la sexualidad la hemos sacado de su sitio. Es decir, la hemos sublimado mentalmente. Y con la sexualidad, y permitirme el juego de palabras que parece una broma, hemos hecho de la sexualidad una paja mental. En eso hemos convertido la sexualidad, en una paja mental. Y nos hacemos multitud de pajas mentales con la sexualidad. En eso tienen mucho que ver creencias religiosas que han hecho de la sexualidad una especie de tabú. Hemos convertido la sexualidad en algo raro, en algo incluso que hay que esconder, en algo incluso que hay que perseguir. Y aunque evolutivamente muchas personas ya han saltado ese esquema, sin embargo quedan ahí unas reticencias, quedan ahí unas inercias. Y por supuesto en la sociedad están presentes esas reticencias todavía, están presentes esas inercias. La única realidad es que la sexualidad es una energía sagrada, impresionante que tenemos los seres humanos. Es una energía interior y exterior potentísima. Y la sexualidad, como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo único que hay que hacer es escuchar. Al cuerpo hay que escucharlo. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si escucháramos al cuerpo? Sin embargo, nos hemos acostumbrado a escuchar a la mente, solamente a la mente, no al cuerpo. De modo y manera que, por ejemplo, el estómago le está diciendo no quiero comer más, no quiero continuar comiendo. Y la mente en sus procesos mentales dice, pero es que está muy bueno, vamos a seguir comiendo. Le haces caso a la mente, no le haces caso al cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que coges una indigestión y después te encuentras mal, vomitas y te encuentras fatal. No le has hecho caso al cuerpo, le has hecho caso a la mente. Pues bien, la mente, que tiene su funcionalidad, lo hemos insistido mucho en el programa, tiene un menú de prestaciones muy importante, pero es limitado, no vale para todo. La mente es parte del cuerpo, pero el cuerpo es muchas cosas aparte de la mente, y al cuerpo hay que escucharle. Y hablando de sexualidad, hay que escuchar al cuerpo, y no hay pecado, no hay falta, que cada uno escuchando a su cuerpo practique la sexualidad como considere oportuno, homosexualidad, heterosexualidad, pero ¿dónde está escrito y por quién? ¿Cómo hay que vivir la sexualidad? Vivir la sexualidad en libertad, vivir la sexualidad en respeto al otro, vivir la sexualidad de manera natural. Es así de sencillo, no tiene nada de complicado. Y esa sexualidad, por supuesto, vivirla recordando lo que somos, la sabiduría innata, en todo su menú de prestaciones, dándote cuenta que la sexualidad no es solamente la penetración, dándote cuenta que la sexualidad no es ni siquiera solo las relaciones sexuales, que la sexualidad es un mundo mucho más amplio, que es el mundo de la mirada, que es el mundo de la caricia, que es el mundo del encuentro de dos cuerpos desnudos que no tienen ni por qué tocarse, y que por supuesto también nos tocamos y también tenemos relaciones sexuales en el sentido tradicional y también hay penetración. Todo eso abarca la sexualidad. Vivirla con libertad, vivirla con respeto, vivirla con naturalidad, escuchando al cuerpo, escuchando al cuerpo. La promiscuidad procede precisamente de la mente, no procede del cuerpo. La monogamia procede también de la mente, no procede del cuerpo. Lo que el cuerpo nos dice acerca de la sexualidad no es ni monogamia ni tampoco es promiscuidad, porque tanto la monogamia como la promiscuidad proceden de la mente. El cuerpo sabe el ritmo de relaciones sexuales, lo conoce perfectamente y sabe perfectamente desde el punto de vista de sus procesos biológicos y naturales y desde su punto de vista de los procesos interiores, cómo desplegar esa sexualidad. Es la mente la que aparece y la que intenta poner unas normas que no son tuyas, sino de un sistema de creencias que la mente ha hecho suyo.
Por ejemplo, desde el punto de vista de los credos religiosos, el perseguir la sexualidad, el considerar la sexualidad como algo negativo, como algo malo, como algo sucio, y la mente, hay mentes de seres humanos que eso lo hacen suyo. O igualmente, otras mentes que desde el punto de vista del ego conducen al ser humano hacia la promiscuidad. Esto, como bien sabemos, se da fundamentalmente en el hombre, es decir, en el ser humano que tiene más activado el componente masculino de su energía y el componente masculino de su sexualidad. ¿Por qué el hombre se ve inclinado en tantos casos a la promiscuidad? Es un juego de la mente, es un juego del ego, porque el ego se fortalece. Es el ego el que se fortalece a sí mismo conquistando. Sale la vena del conquistador, el ego conquistador, y el ego conquistando mujeres se considera a sí mismo más hombre, se considera a sí mismo más fuerte, se considera a sí mismo más capaz, se considera a sí mismo más válido, se fortalece. Y en cada nueva conquista, como si fuera el célebre Don Juan, se fortalece el ego, y esto al ego le encanta. Después la realidad es que todo es muy superficial, porque en cuanto que con esa pareja empieza a haber una relación íntima, el ego se asusta y sale corriendo, y busca otra, y busca otra, y busca otra. Esto no lo diría jamás el cuerpo. Escuchando al cuerpo, esto jamás lo dirá el cuerpo. El cuerpo no es promiscuo. Por cierto, tampoco es monógamo, pero no es promiscuo. Está ahí, viviendo la sexualidad con naturalidad. ¿Cuánto dura una relación de pareja? El tiempo que dure. La sintonía, la armonía entre la pareja. No hay nada que sacralizar. Ni hay que sacralizar el cambio de pareja, ni la pareja continua. Habrá parejas que duren toda la vida y parejas que duren muy poco tiempo, porque todo va a depender de cómo vaya evolucionando y de lo que cada uno vaya sintiendo. Escuchar al cuerpo, en la sexualidad, en la alimentación y en cualquier otro componente. Hay que recordar los mensajes del cuerpo. Estamos demasiado pendientes de los mensajes de la mente. Y por cierto, por supuesto que sí, la mente forma parte del cuerpo, pero no es todo el cuerpo. El cuerpo es muchas cosas más. Vamos a escucharlo con amor, con cariño. Vamos a poner el oído a los mensajes que nos dan, sabiendo además que todos los mensajes del cuerpo tienen un porqué y un para qué profundo, un sentido profundo. Sin embargo, vamos tan locos, tan rápidos siempre, con tanto ajetreo, tan pendientes de la mente, que escuchamos muy poco a nuestro cuerpo. Vamos a escucharlo un poquito más. Es un gran sabio. El cuerpo, biológicamente, es muy anterior a la mente. Que no se os olvide eso. Lo que somos físicamente, el homínido que somos físicamente, viene de una evolución. Y en esa evolución, lo que denominamos cuerpo, existió mucho antes de que se hubiera desarrollado lo que hoy denominamos mente. Y el cuerpo es muy sabio, tiene mucha edad y tiene una sabiduría innata que deriva precisamente de esa cadena genética inmensa de millones, de miles de millones de años. Vamos a escuchar al cuerpo, en la sexualidad y en todo. Podemos continuar, Esperanza. Gracias. ¿Es apropiado usar la mente para crear nuestra realidad? ¿O es un deseo del coche? La pregunta lleva en sí la respuesta. Cuando queremos construir la realidad a través de la mente, es un deseo del coche, así de sencillo. No tiene nada que ver con nosotros. No quiero entrar en diatribas con aquellas personas que, por su estado de conciencia, por su sistema de creencias, estén en un momento evolutivo en el que consideran que a través de la mente se puede crear la realidad. Si la persona que ha hecho esta pregunta, si la persona que me está escuchando en estos momentos en la televisión, cree eso, que lo practique. No pasa nada, desde el mayor respeto. Mi experiencia, sin embargo, es que a través de la mente no se crea la realidad, sino que a través de la mente lo que conseguimos es no ver la realidad. Me parece que también es sencillo de entender, fijaros. La mente no ve la realidad, la mente piensa acerca de la realidad. La mente piensa acerca de. La mente ve a otra persona, tu mente ve a otra persona y piensa acerca de esa persona.
Diréis, ¿pero la está viendo? No, no la está viendo, la está interpretando. Está pensando acerca de ella, hasta el punto de que en función de cómo esté peinado o peinada, o a lo mejor del color de la ropa, ya está emitiendo un juicio, ya la está etiquetando, ya la está clasificando. Si viste bien, si viste mal, que vaya color que lleva, que si no sé qué, que si el peinado, que si las ojeras. Inmediatamente la mente, en lugar de ver a esa persona tal como es, sin más, tal como es, en lugar de ver, aceptar y experienciar la realidad, la mente piensa acerca de. Aparecen ya las creencias y en base a esas creencias realizamos un etiquetado de la persona. Ya estás etiquetado. Si no vas en determinados foros, en determinados ambientes, vestido, por ejemplo, con chaqueta y corbata, ya estás etiquetado. Oye, puede ser premio Nobel de Física, ¿eh? Pero hasta que no lo sepan, no te respetarán. Porque como no vas con chaqueta y corbata, ya no estás a la altura de las circunstancias y te etiquetan como un descamisado. Y ya te han bajado de nivel. Ahora, si después se enteran que es que a pesar de ser un descamisado tienes un premio Nobel, te vuelven a elevar de nivel. La mente no ve la realidad. La mente piensa acerca de. Ves una flor, no estás viendo la flor, estás pensando acerca de ella. Por eso le llamas hermosa, porque estás pensando acerca de ella. Si la vieras, no la llamarías hermosa, sino simplemente verías la flor. ¿Qué es una flor? Una flor. Lo hemos comentado en algún programa. Una rosa, una rosa. ¿La rosa es hermosa? Pues no. La rosa es una rosa. ¿Y un cardo borriquero es un cardo borriquero? ¿Es feo? No, es un cardo borriquero. La mente, cuando se acerca a la realidad, piensa acerca de ella y no ve la realidad. El acerca de es una pantalla. Entre la persona, entre la rosa, entre el cardo borriquero, la mente mete una pantalla. Esa pantalla es el acerca de, el pensar acerca de. Y sobre esa pantalla la mente proyecta su sistema de creencias. Punto. Utilizamos a los demás, utilizamos a los objetos, utilizamos a la naturaleza como pantalla donde estamos proyectando lo que la mente está sacando, lo que la mente está proyectando sobre esas pantallas. Y a eso lo llamamos realidad. Es absurdo, pero es así. Ahora en nuestro estado de conciencia, en nuestro proceso evolutivo, esto nos estamos dando cuenta. Y estamos percibiendo de que la mente, teniendo multitud de funcionalidades, no sirve para comprender la vida, no sirve para entender la vida, porque para ella siempre hay algo que va mal, porque para ella las cosas siempre están torcidas, y se pasa la vida quejándose y emitiendo juicios, y con preferencias, y con dicotomías, y con dualidades, pero eso no es la realidad. La realidad es que la vida es una, la verdad es que en la realidad nada sobra ni falta, que todo encaja, que todo es paz, que todo tiene su porqué y su para qué, pero eso jamás lo va a ver la mente. La mente proyecta un sistema de creencias, no ve la realidad, no vive la vida, sino que la interpreta. A partir de ahí, intentar crear la realidad desde la mente, permitidme que lo diga, es una ingenuidad, una profunda ingenuidad. Jamás se podrá crear la realidad a través de la mente porque lo real no tiene nada que ver con la mente. Nada que ver, son cosas radicalmente distintas. Y permitirme que no me dejen en el tintero lo siguiente. La intención, los decretos, el desear determinadas cosas para que se produzcan en la realidad. Yo sé que muchos de los que estáis siguiendo este programa, de los que me estáis escuchando ahora, estáis a lo mejor realizando estas prácticas en vuestro estado de conciencia, en vuestra evolución. ¿Creéis que es posible, a través del pensamiento, a través de la intención, modificar la realidad? Os digo lo siguiente, tened en cuenta que cuando queremos crear algo, fijaros, el cosmos, la vida y la creación es tan maravillosa que se consigue. Lo cierto es que no se consigue desde la mente, se consigue desde la consciencia que somos, pero tenemos capacidad suficiente para alterar y modificar los hechos, las situaciones y las circunstancias desde el poder de nuestra consciencia, desde la toma de conciencia. Hay que sobrepasar desde luego a la mente. Esa intención, ese decreto no puede ser mental. Como nos quedemos en lo mental, jamás
se va a alterar nada, jamás se va a modificar nada. Tiene que venir de dentro, de la consciencia. Pero aún así, tener en cuenta lo siguiente. Lo que se genera mediante esa intención, mediante ese decreto, es, ahora me explicaré mejor, es el fenómeno, no la parte del fenómeno que tú quieres. Lo vuelvo a repetir y lo explico. Lo que creamos desde ese decreto de consciencia, desde esa intención consciencial, es el fenómeno, no la parte del fenómeno que tú quieres, que la mente quiere. Por ejemplo, queremos salud y ponemos nuestra intención en la salud. Pues bien, al querer salud, estás trayendo a tu vida ese fenómeno. Pero el fenómeno no es solamente salud, el fenómeno, su nombre completo es salud-enfermedad. Ese es el nombre completo del fenómeno. Tú quieres salud. Pues bien, significa que tú en tu vida le empiezas a dar importancia a un fenómeno que es el fenómeno salud-enfermedad. Y a partir de ahí, el ciclo experiencial y vital está cantado. Es muy sencillo. Vas a encontrarte bien cuando tengas salud. Y vas a encontrarte mal, vas a estar a disgusto y vas a estar quejándote cuando estés enfermo. Has metido en tu vida un fenómeno, salud-enfermedad. Se puede vivir sin ese fenómeno. ¿Por qué hay que quejarse cuando se está enfermo y hay que alegrarse cuando se tiene salud? ¿Dónde está eso escrito? En un sistema de creencias. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la enfermedad forma parte de la vida y la salud forma parte de la vida. ¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué hay que preferir? Nada es casual. Todo tiene su sentido profundo. Si tienes salud, tiene que ver con procesos concienciales. Si llega a tu vida la enfermedad, tiene que ver con procesos concienciales. La enfermedad, de hecho, es una sanación interior. ¿Por qué tienes que elegir? ¿Por qué tienes que etiquetar? Vive sin etiquetar. Ni salud ni enfermedad ni salud, lo que la vida traiga. En cuanto que pones tu intención en uno de las partes del polo, no estás metiendo en tu vida solamente la salud, estás metiendo el fenómeno completo. Lo que te hará estar bien cuando tengas salud, pero tendrás malestar, estarás a disgusto y te quejarás cuando tengas enfermedad. Os pongo otro ejemplo que es mucho más coloquial, mucho más común, la climatología. ¿Por qué hay que estar contento cuando hay sol? Y sin embargo, nos enfadamos y estamos a disgusto cuando llueve y hace frío. ¿Por qué? Porque has metido en tu vida el fenómeno de la temperatura. Y la temperatura es el fenómeno. Tiene dos polos, el calor y el frío, lo que coloquialmente llamamos buen tiempo, mal tiempo, pero el fenómeno que estás metiendo en tu vida es la temperatura. Cuando tú desde tu decreto, desde tu intención, quieres el buen tiempo, lo que estás metiendo en tu vida, sin darte cuenta, es la temperatura. Y al meter en tu vida la temperatura, estarás a gusto cuando la temperatura, cuando el clima sea el que tú quieres, pero estarás a disgusto cuando no ocurra eso. Estás metiendo en tu vida el sufrimiento. Al querer una climatología buena, estás rechazando lo que denominan mala. Pero como esa climatología mala antes o después va a llegar, vas a estar a disgusto y estás garantizando que a tu vida va a llegar el sufrimiento ante esa climatología mala. ¿Lo percibes? ¿Lo entiendes? Es muy sencillo. La realidad no es esa. La realidad es que la climatología, la temperatura, es la vida. Que el día está soleado, el día está soleado. Que el día está nuboso, el día está nuboso. Que el día es cálido, el día es cálido. Que el día es frío, el día es frío. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Tú vas a vivir la vida, esté el día nuboso, soleado, frío o cálido, vas a vivir la vida exactamente igual, sin que eso te afecte, sin que eso incida en ti. Y te vas a levantar con la misma energía, con las mismas ganas de vivir. ¿Qué más da? ¿Qué más da que llueva o que el sol sea brillante? ¿Qué más da? Tú vas a vivir el día con las condiciones climatológicas que sean. Y en todas vas a entender que está la vida, vas a comprobar que está la vida. Sin embargo, con estos decretos, con estas intenciones mentales, cuando entran en el juego de la mente, lo que ocurre es todo lo contrario.
Ah, pues yo es que me encuentro bien cuando hace buen tiempo, cuando llega la primavera, el verano, pero lo paso fatal en invierno. O viceversa, ¿eh? Personas que prefieren el frío, pero la época de calor la rechazan. En cuanto que pones tu intención en el frío, en el calor, o en el calor, el frío, no estás trayendo el frío o el calor, no estás trayendo uno de los dos polos, estás trayendo el fenómeno completo. Y en cuanto que has traído el fenómeno completo, empiezan los problemas. Porque estarás bien cuando se dé la parte, el polo del fenómeno que tú quieres, pero estarás a disgusto y sufrirás cuando venga, que vendrá la parte del fenómeno, el otro polo del fenómeno que tú no quieres. Sin embargo, la conciencia, la coherencia, lo que somos, no elige. La conciencia, vuelvo a repetirlo, es un espejo. Que el día está soleado, está soleado. Que el día está nuboso, está nuboso. Que gozo de salud, gozo de salud. Que gozo de enfermedad, gozo de enfermedad. Vivo la salud, vivo la enfermedad, vivo la alegría, vivo la tristeza, vivo el tiempo soleado, vivo el tiempo nuboso. Es tremendo hablar de buen tiempo o hablar de mal tiempo. Es tremendo que se ponen los informativos y muchos de ellos terminan con un señor o una señora que nos dice que mañana va a hacer buen tiempo o mal tiempo. ¿No te das cuenta que eso ya está condicionando tu vida? Que está ya marcando cómo vas a vivir ese día, porque ya te están diciendo que eso es bueno o que eso es malo desde el punto de vista climatológico. Desde la conciencia, desde el conductor que somos, desde la quietud y la armonía y el encuentro interior, vamos a vivir todo con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, degustando, saboreando todas las experiencias. Da igual que nieve o que solee. Vamos a disfrutar de la nieve, vamos a disfrutar del sol. Vamos a gozar la enfermedad, vamos a aceptar la tristeza, vamos a disfrutar con alegría. Que no se nos escape nada, que no se nos quede nada fuera de nuestro pedaleo. Que cuando este conductor que somos no esté encarnado en este plano, no tengamos ese regusto de decir, estuvimos allí e hicimos el imbécil. Estuvimos a disgusto, estuvimos quejándonos, sin darnos cuenta que estábamos allí precisamente para disfrutar del menú completo de la experiencia humana, del menú completo de la vida humana. Que cuando no estemos en este plano, no se nos quede ese regusto de decir, estuve allí y fui un idiota. No fui capaz de darme cuenta la maravillosa vida que se manifiesta en todo, en lo que denominamos polo, en lo que denominamos dualidades, en el frío y en el calor, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Todo es vida, sin queja, con confianza en la vida. Vamos a vivir todo y vamos a encontrar en todo un sentido profundo. Esperanza, ¿podemos continuar? Muchas gracias, Emilio. Y gracias también a la Fundación Espato. ¿Qué puede aportar la vida en pareja a una persona con un nivel de consciencia muy elevado? Compartir la vida no es una respuesta adecuada para mí. Siento toda mi existencia como un puro compartir. Permitirme que sea pesado. Por las razones que sea, la providencia, que es nuestro ser interior en acción, tendrá mucho que ver con ello. Hoy están apareciendo una serie de preguntas que tienen todas un núcleo profundo y por tanto voy a tener que repetir algunas de las cosas que hemos compartido hasta ahora. Da exactamente igual. ¿Qué tiene que ver que vivas en pareja o que vivas solo? Que vivas en una familia numerosa o que vivas de eremita. ¿Qué tiene que ver eso? No nos damos cuenta que estamos siempre haciendo el juego a la mente. Simple y llanamente tú vives como de tu interior, escuchándote a ti mismo, escuchándote a tu conciencia, a lo que realmente eres, consideres que tienes que vivir en coherencia con lo que sientas. Mira qué sencillo. Pero ojo, no hay ningún formato mejor que otro. Pareja, no pareja, hijos, no hijos, homosexualidad, heterosexualidad. Vamos a ver, da igual. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver todas esas circunstancias? ¿Qué tiene que ver dónde vivas? ¿Qué tiene que ver el lugar en el que estés? Si todo está en ti, si eres tú contigo mismo. Lo demás forma parte de la vida, por supuesto que sí, pero el núcleo duro de la experiencia eres tú contigo mismo. Hay gente que se empeña ya no solamente en dejar a la familia, sino en irse a no sé dónde. Venga, me voy al Tíbet. ¿Al Tíbet? ¿Y qué hay en el Tíbet que no tengas ya? Si te vas al Tíbet, ¿qué te vas a encontrar?
lo mismo que ya tienes aquí, a ti mismo. ¿Tan difícil de darse cuenta de eso? Estás en tu casa, en una ciudad cualquiera, y ahora te entra no sé qué para irte al Extremo Oriente a encontrar no sé cuánto. Cuando estés en el Extremo Oriente, ¿qué te vas a encontrar? Lo mismo que ya tenías en casa. Es decir, tú, ¿para qué tienes que irte al Tíbet? Ojo, si sientes irte al Tíbet, vete. Pero de verdad lo que te vas a encontrar allí es lo mismo que ya tienes, tú. Los formatos es lo de menos. La evolución, la consciencia no tiene que ver con los formatos. Pareja, no pareja, hijos, no hijos, ¿qué más da? Lo que tú sientas. Lo importante no es el qué, lo importante es el cómo. Lo importante no es que vivas en pareja o dejes de vivir en pareja, sino viviendo en pareja o viviendo sin pareja, cómo vivas, esa es la cuestión. Y eso tiene que ver con el amor. El cómo está íntimamente ligado al amor. El amor es la conciencia es amor, es nuestra esencia. El amor no es una emoción, el amor es algo mucho más hondo. El amor es la misma vida, la misma existencia y nuestra propia esencia. Y cuando comparto acerca del cómo, el cómo es vivir la vida, la situación que sea, la que sea, con amor y desde el amor que somos. Punto, con amor. Y cuando observamos el entorno, es también muy fácil percibir, fijaros, que las personas, desde su sistema de creencias, enfocan cómo utilizan el amor que somos. Quizás esto os parezca muy extravagante, pero es la realidad. Todo el mundo, sabiéndolo o sin saberlo, y desde el sistema de creencia que tiene cada uno, lo que hace es que el amor que somos lo proyecta hacia afuera. La única diferencia es que en función de tu estado de conciencia, esa proyección hacia afuera se hace de una manera o se hace de otra. Hay personas que proyectan ese amor desde un punto de vista absolutamente egoico. Solamente se quieren a sí mismos, punto. No el amarse a sí mismo en cuanto al reconocimiento de nuestra divinidad, no. Estamos hablando de un fenómeno egoico. Y por tanto entienden que todo lo que hay en el mundo está a su servicio. Y le importa un bledo pisotear lo que haga falta, personas, naturaleza, para conseguir sus objetivos. El amor que somos lo están proyectando hacia afuera, convirtiéndolo en una emoción egoica donde solo se aman a ellos mismos. Hay otras personas, sin embargo, que ese amor lo proyectan fuera de una manera altruista, proyectando ese amor hacia otras personas. Hay muchas maneras de proyectar el amor que somos. Lo importante es darse cuenta de que somos amor. Y hay una anécdota que no resisto a compartirla, que es creo que bastante conocida y que tuvo que ver con la relación, bastante intensa por cierto, que mantuvieron Teresa de Calcuta con un cantautor de América Latina llamado Facundo Cabral. Facundo y Teresa tenían una relación epistolar y en un momento concreto de su vida, en la vida de Facundo, hay un accidente de tráfico donde muere su mujer y su hija. Por supuesto, Facundo Cabral recibió muchas condolencias, muchos pésames, y entre las personas que lo llamó por teléfono fue Teresa de Calcuta. Y comentó Facundo Cabral la sorpresa que le produjo la llamada de Teresa de Calcuta, no porque lo llamara, porque tenían ya una relación, sino por lo que le dijo en la conversación telefónica. Teresa de Calcuta no le dio el pésame. Teresa de Calcuta no utilizó ningún convencionalismo de los que podemos utilizar cualquiera de nosotros cuando nos dirigimos a una persona que ha perdido un accidente a su mujer y a su hija. Teresa de Calcuta lo que hizo fue formularle una pregunta simple, pero una pregunta enormemente trascendente. Concretamente le dijo: ¿y ahora, Facundo, qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? ¿Qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? Fijaros qué pregunta, plena de conciencia, plena de sabiduría.
tantas personas que me estáis escuchando, que habéis perdido seres queridos, o que habéis perdido cosas que no son seres queridos, pero que también se viven como pérdida. A lo mejor el entusiasmo por vuestro trabajo, a lo mejor el entusiasmo por cosas que ya no os dicen nada. Eso también son pérdidas. En esas actividades poníais mucho amor, pero ya no os interesan. En esos seres queridos poníais mucho amor, el amor que sois, pero ya no están. ¿Qué vais a hacer con ese amor que os sobra? Esa pregunta de Teresa de Calcuta transformó la vida de Facundo Cabral. Él tomó la decisión de irse a compartir con Teresa de Calcuta durante un tiempo, y durante bastantes meses estuvo con ella, viviendo con ella, como ella, y ayudándola en lo que era su actividad cotidiana. Hasta que ya, vivida esa experiencia, Facundo tomó su vida otro derrotero, pero ya siempre pleno de conciencia. Fijaros, ¿qué hacemos con el amor que nos sobra? ¿Qué hacemos con el amor que somos? Ese cómo es la llave, ese cómo es la cuestión. Pareja, no pareja, Himalaya, tu casa en el pueblo de no sé dónde, ¿qué más da? Céntrate en ti mismo, date cuenta del amor que eres y pregúntate, ¿qué estás haciendo con ese amor? ¿Cómo lo estás enfocando? ¿Cómo lo estás dirigiendo? E incluso si lo estabas enfocando y dirigiendo de una determinada forma, que ya no lo puedes hacer, porque te han dejado de interesar cosas que te interesaban, o ya no están contigo las personas hacia las que ese amor dirigía, plantéate, ¿qué vas a hacer con ese amor que te sobra? Esperanza, ¿podemos continuar? Gracias, Emilio. La última pregunta para el episodio de hoy. ¿Para qué la energía primigenia, la totalidad, el uno, Dios, como queramos llamarlo, necesita manifestarse en materia? El como queramos llamarlo no necesita nada. Y el como queramos llamarlo eres tú y soy yo. Dios no es distinto de ti, Dios no es distinto de mí. Dios no es algo que esté por allí. Dios está aquí en mí, está en ti. Dios es todo y está en todo. Todo es Dios. Y esa, como queramos denominarlo, energía primigenia o lo que sea, no necesita nada. La creación no es producto de una necesidad. La creación es producto simplemente de los procesos naturales. Estamos en el tramo muy final del programa y no me voy a poder extender al respecto. Seguro que en otros episodios lo podremos hacer, en otras entregas del programa lo podemos hacer. Pero fijaros, hoy la ciencia, tomando la teoría de la relatividad de Einstein, tomando las investigaciones de Higgins en los años 60 del pasado siglo XX, hoy la ciencia ha comprendido que el vacío existe. Lo dijo Einstein, lo dijo Higgins. Hoy la ciencia en los aceleradores de partículas lo ha comprobado, lo ha demostrado. Por eso le han dado a Higgins, medio siglo después, el Premio Nobel de Física, porque se ha demostrado que Einstein y Higgins tenían razón. El vacío existe y el vacío vibra. Y esa vibración del vacío afecta y está presente en toda la creación, en el cosmos y en nuestra vida. Pues bien, la creación, lo que denominamos creación, no es sino la emanación del vacío, es la vibración del vacío, es la vibración del vacío reverberando en el propio vacío, como cuando lanzamos una voz a y eso reverbera, rebota como eco en una habitación vacía. El vacío vibra, una vibración pura y primigenia, y esa vibración del vacío reverbera en el propio vacío, dando lugar a lo que en la teología cristiana se denomina verbo. Y el verbo se hace carne, es decir, el verbo ya no tiene la vibración pura e infinita de la primera vibración, sino que es una cadena de ecos que da lugar a lo que la ciencia denomina dimensiones, que va tomando forma, va tomando cuerpo en frecuencias vibracionales cada vez más densas, menos puras y más densas, y se van dando lugar así a lo que se conoce como dimensiones en el ámbito del cosmos, en el ámbito de la creación. Y todo este proceso de un vacío que vibra, vibración pura y primigenia, y una vibración pura y primigenia que reverbera en el propio vacío, dando lugar a una cadena de ecos, de vibraciones cada vez más densas que dan lugar a lo que conocemos como creación y como cosmos, ahí no hay ninguna necesidad. Simplemente
No se puede evitar, permitidme que lo diga así. Simplemente no se puede evitar. Es el proceso natural. Ahí no hay esfuerzo, ahí no hay objetivos, ahí no hay metas, ahí no hay deseos. Es simplemente el proceso natural. Y la creación se expande permanentemente como consecuencia de ese verbo que se expande continuamente, que reverbera continuamente. Esa es la creación, esa es la divinidad. Y eso es lo que somos. Porque todos esos procesos también están en nosotros, también somos nosotros. La ola, como dice muy bien Willy Jäger, es el mar, que no se nos olvide. La ola es el mar. Nos podemos ver como ola, pero lo cierto es que somos el océano, no somos la ola, somos el mar. Muchas gracias, Esperanza. Gracias.